Por la naturaleza emigrante de los gallegos. No, a ver, estábamos planteándonos esta historia y nos encontramos pues, en el proceso de desarrollo del proyecto, nos encontramos con que había un escenario que era ideal, que era la Isla del Hierro. Un poco de casualidad, de una manera nada premeditada, empezamos a ver que todo encajaba. Tenía juzgado y claro, de repente nos encontramos con un escenario que nos regalaba un montón de cosas que lo que hacían era nutrir y hacer crecer la historia. O sea que, nada, encantados de viajar. Yo creo claro, es que somos gallegos, venimos del fin del mundo. Entonces, de repente ir a otro fin del mundo es como natural, aparte tan diferente. Sí. Cuando vienes de la lluvia, pasar el calorcito, tienes su gracia. Hierro fue una serie que ha tenido un largo camino, ¿no? En principio fue pensada para una televisión en abierto, quedó un poquito en stand-by y ahora ha acabado en Movistar Plus. Quería que me contarais un poco cómo fue todo ese periplo y si ha habido algún cambio significativo en lo que es la historia a la hora de, pues, tienes un par de años más, vas dándole más vueltas o se quedó tal y como estaba pensada en un primer momento. No, evoluciona. Sí, a ver, pegó cambios. Yo creo que tuvo mucho que ver con que fue justo en el momento de un cambio enorme en la televisión en España. Entonces pasamos de un modelo a otro y era como una serie que como que en lo que finalmente está es donde encaja de forma natural y en lo que inicialmente se planteaba quizá no encajase de una forma tan perfecta. Entonces sí, por el camino fue evolucionando, pero también porque va creciendo, van entrando nuevos elementos que la enriquecen, pero con todo yo creo que sí que la esencia de la serie y el tipo de serie que queríamos hacer sí que estuvo durante todo el camino y el resultado final donde llegamos se acerca mucho a lo que queríamos desde el inicio. Hierro es además la primera serie original de Movistar Plus protagonizada por una mujer. Y sí. No es, y es que además no es, por así decirlo, la típica comedia romántica o la serie en la que la mujer necesite tener una historia de amor tortuosa y azarosa para ser protagonista, sino que es un thriller puro y duro. La jueza se llamó siempre Candela. Sí. Sí, mira, hay una cosa, por ejemplo, lo curioso es que en ese proceso del que hablábamos antes, yo creo que la mayor transformación que tuvo el concepto de la serie fue cuando decidimos cambiar un poco el personaje protagonista, que inicialmente era una jueza novata. Típicamente a sitios como el Hierro van jueces en primer destino. Y un momento en que se planteó en el trabajo con los coproductores, con las cadenas y tal, en la discusión sobre el personaje salía lo de ¿y si la hacemos más veterana? ¿Y si la hacemos más con tal? Y rápidamente visualizamos a Candela Peña. Lo curioso es que el nombre Candela estaba desde antes. Sí. Eso... No, de hecho eso. Y yo cuando llamé a Candela para comentarle la historia y hablar de, pues, para si se embarcaba en el proyecto, yo le propuse, le dije, si te sientes incómoda con que el personaje se llame como tú, podemos cambiarlo, no hay problema. Y la respuesta era que no, en absoluto. Incluso decía lo de, esto es una señal, seguro que es una señal. Si se llama Candela, por algo será. Entonces se mantuvo y que hacía las cosas muy fáciles en el rodaje. Porque así no había líos con los nombres. De Candela era Candela y ya está. Candela es muy de intuiciones, además. Ostras, sí. ¿Qué tal dirigirles a los dos, a Candela y a Darío? Porque son dos animales, ¿no? Dos miuras. A ver, es que es una gozada. Yo creo que como director hay pocas cosas más agradecidas que trabajar con buenos actores. Es que es así. Y buenos actores, sobre todo, a mí reconozco, me gustan los actores, no las estrellas. O sea, los actores que lo que quieren es dejarse la piel, jugar, arriesgar. Y los dos lo hacían. Y eso era muy alucinante. Porque incluso me parecía, por ejemplo, que con Candela podía esperarlo más, porque tú ves su forma de actuar y ya ves que es muy vehemente, muy de corazón, muy visceral. Darío parecía que era como más controlado, y de repente trabajando con él decías, Dios, se dejaba llevar, o sea, lo que proponía, ese tío no puede estar mal nunca, es una cosa, pero además se lanza y experimenta y arriesga. Entonces trabajar con los dos, o sea, fue un regalazo, y con el resto del reparto, porque la verdad es que fue una...
del resto del reparto os quería preguntar, solo hay 3 actores, creo, que son de los principales que son fuera, son Carmela, Darío y el sargento. Juanca, sí. El resto, todo el reparto es canario. ¿Fue una condición imprescindible que pusisteis para darle veracidad al conjunto? ¿O? Sí, desde el principio pensábamos, si es allí, tiene que ser allí. Recuerdo, al principio sí hubo alguna discusión lo de si podría ser con acento canario o no, y claro, nosotros era lo de no, queremos que sea con acento canario, porque para que tenga verdad. Enseguida, y por ejemplo eso, tan pronto entramos en Movistar, eso se planteó y desde el minuto 0 ya fue lo de no, sí, por supuesto con acento canario. Entonces, lógicamente, tiene que ser actores canarios. Lo que pasa es que ahí fue un trabajo yo creo que muy bien planteado con tiempo, ir buscando, haciendo muchos castings, haciendo muchas pruebas, para poder construir un reparto realmente como muy completo, quiero decir, muy cuidado. Y con ideas muy locas, mezclas muy locas de gente con mucha experiencia, gente con muy poca experiencia, pero yo creo que eso le aporta verdad. Es ahora lo que tiene un poco la televisión, ¿no? Hacer historias, la televisión, las series, digamos, hacer historias locales, pero de alcance global. ¿Qué es lo que convierte a un thriller como Hierro en algo que pueda haber? Ya no solo hablamos de alguien en Madrid, Barcelona o Zamora, sino también en Lyon o en Múnich. A ver, es que todas las historias, bueno, no todas, pero las historias tienden a ser locales. Es decir, pasan en Baltimore, pasan en Atenas, pasan en Manchester o pasan en el Hierro, ¿no? Y eso es muy saludable. Como espectadores o como lectores, a muchos nos gusta pensar que las cosas, si es una ficción mínimamente realista, mínimamente naturalista, que la historia se empape del sitio donde ocurre. Hay sitios que son un poco más anodinos y sitios que son un poco más especiales. Nosotros creo que nos fuimos a un sitio muy especial. Entonces, eso lo único que puede hacer es hacerlo más interesante. Hablando del sitio especial, moldea incluso la trama, ¿no? Sí. Los escenarios moldean la trama, condicionan a los personajes. Os digo que es difícil a veces mantener la atención en lo que están hablando con esos paisajes que hay de fondo. Quería que me habláis un poco de la isla, de cómo fue allí el rodaje. Sí, a ver, sí que moldea, porque, a ver, también es cierto que nos fuimos ya desde muy pronto, recuerdo, claro, cuando empezamos a pensar el proyecto, ninguno habíamos estado en el Hierro, entonces fue justo después de que nos diese un premio en Berlín a Mejor Proyecto, era donde no habíamos ido a la isla nunca, con lo cual nos fuimos los dos juntos, unos días, nada, muy poquita cosa, pero para echarle un vistazo, para poder conocerla un mínimo, la isla. Y después nos marchamos, mi mujer y yo, que es guionista también en la serie, Araceli Gonda, nos marchamos los dos a pasar un mes, y era un mes que consistía en todas las mañanas, nos pasábamos hablando por Skype del guión y tal, de la historia. Y claro, y nosotros estábamos allí, entonces contábamos todo lo que veíamos por allí. Y por las tardes a recorrer la isla, a conocer gente, a conocer al juez que había en aquel momento, que era un gallego, era un hombre gallego, eso nos abrió muchísimas puertas, a la Guardia Civil y tal, y empaparse de lo que pasa allí realmente. Y luego, claro, en el rodaje, la locura de rodar en una isla como el Hierro es tremendo, o sea, es por un lado, ahí encarece muchísimo muchas cosas, tipo, claro, simplemente todo tiene que ir por barco. Ahí, por ejemplo, hubo un concepto que yo nunca había manejado jamás antes en un rodaje, que es el de desalojar el rodaje. Normalmente está acostumbrado, tú ruedas, acabas el rodaje y la gente se va, no hay lío. Y de repente dices que sacar a todo el equipo de rodaje de la isla llevó días, literalmente, porque aparte tuvimos mala o buena suerte, no sé, pero esos días de repente había mala mar, con lo cual no salía el barco, no salían los aviones. Y había algo de mal tiempo, no salían los aviones. Entonces estábamos el domingo, un montón de actores que se marchaban el domingo y no podían marcharse, con lo cual seguíamos quedándonos de cena y nos seguíamos viendo día tras día y se empezó, o sea, la gente consiguió marcharse a partir del miércoles, jueves, tardamos una semana casi en desalojar la isla. Fue alucinante. Hablando ahora un poquito más en términos generales, series como esta que se hacen con estos medios, este tipo de producción, esta factura, la frontera del cine y la televisión se ha cortado tanto que está prácticamente diluida ahora, ¿no?
Vosotros como creadores, ¿cómo lo afrontáis? ¿Como una película larga de 7-8 horas o es distinto el planteamiento? No, yo diría que es una serie, quiero decir, es una serie, son capítulos, en este caso una historia contada en 8 capítulos de 50 minutos. Yo siempre tuve la sensación de que la frontera existe más entre un proyecto y otro que entre cine y televisión. Es decir, porque el lenguaje es el mismo, la gramática es la misma. Luego, obviamente, si tú para ejercer esa gramática tienes 10 millones de euros, podrás trabajar y podrás contar las cosas con unos planos diferentes, con una grafía diferente que si tienes 10.000 euros. Pero es esencialmente lo mismo, con lo cual es una cuestión de gusto, de medios, de posibilidades, y de repente dices, hay ciertas historias que el formato ideal, yo creo, es poder contarlo en un único bloque de hora y media. Hay historias que tienen más sentido en 2 bloques de 1 hora, y hay historias que tienen más sentido en 8 de 50, como es el caso. Y ya para terminar, ¿vosotros cómo veis la época actual, mirando ya un poco de cara al futuro con esta explosión de las series, de las plataformas de streaming? ¿Sois de los que creéis que habrá una convivencia, que se acabará encajando la convivencia, o de esos apocalípticos que dicen que esto es el fin del cine, el fin de todo, el gran enemigo? ¿En qué lado? A ver, yo creo que son parte de la misma cosa, honradamente. Es decir, efectivamente, hay diferencias, pero yo creo que son diferencias de matiz. Yo soy sobre todo espectador. Son muchas más las series que he visto que las que he hecho, ¿no? O películas. Francamente, yo como espectador no me planteo, espera, ¿debo ver una serie o debo ver una película? Me parece que son parte de la misma cosa, y desde luego al final es lo de que la historia tenga el formato en el que mejor encaja. En ese sentido, yo creo que bendita sea esta época de boom de la ficción, que permite que haya historias que se cuentan en 500 minutos, porque 500 minutos es lo correcto, o 300, o 90, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que conviven muy bien. Sí, y parece imposible que se acaben las historias que vale la pena contar en hora y media. Igual que sería imposible que acaben las historias que vale contar en 500 minutos.